interesante esta vez hablaremos de uno de los escritores fundamentales. Él sí me parece que su influencia fue fundamental. Me refiero a Gustave Flaubert. Y vamos a leer algunos fragmentos. Fíjense que algunos fragmentos, todo referente a Madame Bovary, a su novela, digamos, clave. O la más famosa, digamos, ¿no? Salambó también es una gran novela. Pero creo yo que bien vale la pena rodear esta novela, también en función de la vida de Gustave Flaubert, quien nació un 12 de diciembre de 1821 en Creuset, no es cierto, en Rouen. Él murió en Creuset el 8 de mayo del 80. Y fíjense que se le ha considerado, digamos, el máximo exponente del realismo, ¿no? Esa corriente que se dio en Europa entre el romanticismo y el realismo, llamado realismo literario en su país, ¿no? Y bueno, conocido obviamente por Madame Bovary, que esta vez tengo un libro, una edición muy bonita, ¿no? Donde además daremos cuenta de lo que, bueno, Madame Bovary es una representación de la vida burguesa de ese tiempo, novela que lo condujo a un juicio por la supuesta inmoralidad, la inmoralidad de esta historia. Y lo sabemos también, sabemos cómo escribió esta novela gracias a su correspondencia, que también tengo aquí. Bueno, nada más tengo la correspondencia, nada menos que con Louis Collet, que es una de las piezas de información más interesantes sobre la escritura de la novela, sobre las dificultades que tiene una novela. Y bueno, a mí me parece que valdrá la pena leer algunos pequeños fragmentos, tanto de Madame Bovary como las cartas, y cómo esta cosa que a mí me impresiona, la requisitoria, la defensa y la sentencia del proceso instruido al autor ante el Tribunal Correccional de París en la Sexta Sala, bajo la presidencia del señor Dubarre. Audiencia que fue el 31 de enero, del 31 de enero al 7 de febrero de 1857. Recién apareció Bovary. Más me llama la atención cómo fue juzgada cómo fue juzgado Flaubert y Baudelaire a un tiempo, porque además hay que recordar, ahorita podemos investigar las fechas de nacimiento de Baudelaire, pero son contemporáneos, los dos grandes maestros que además son un parteaguas ambos, en la poesía Baudelaire y en la novela Gustave Flaubert. Vayamos a leer al azar algún fragmento de Madame Bovary, y hablaremos también de, acuérdense cómo empieza con un capítulo de Charles Bovary, el que a futuro sería el esposo de Emma Bovary. Emma, ahorita les digo el apellido, que de soltera. Pero lo interesante es que dice: estábamos en clase cuando entró el provisor, seguido de un novato vestido a la burguesa y de un bedel que traía un gran pupitre.
Los que dormitaban se despertaron y todos nos levantamos como sorprendidos en nuestro trabajo. El provisor nos indicó que nos sentáramos de nuevo. Luego, volviéndose hacia el profesor: «Señor Roger», le dijo a media voz, «he aquí a un alumno que le recomiendo. Ahora entra en el 5º curso. Si su trabajo y su conducta lo merecen, pasará con los mayores, pues ya tiene la edad». El novato había quedado en el ángulo tras la puerta, de modo que apenas le distinguíamos. Se veía en todo que era un chico de pueblo, que frisaría en los 15 años y de bastante mayor estatura que cualquiera de nosotros. Llevaba los cabellos cortados a la manera de los sacristanes de aldea y su aire era al mismo tiempo juicioso y embarazado. Aun cuando no ancho de hombros, su levita de paño verde con botones negros debía venirle estrecha y dejaba ver por la hendidura de las vueltas de la manga sus rojas muñecas avesadas a la intemperie. Sus pantorrillas, ceñidas por medias azules, salían de un pantalón amarillento, mantenido muy tieso por los tirantes. Calzaba un par de recios zapatos, no muy limpios, guarnecidos de clavos. Empezamos a recitar nuestras lecciones. Bueno, quiero hacer notar que este principio de la novela lo cuenta en tercera persona del plural. Estábamos en clase, empezamos a recitar nuestras lecciones. En fin, está describiendo a Charles Bovary, el que a la postre será el marido de Emma. Y bueno, aquí en la novela, la claridad, digámosle, visual de la historia, los cuadros maravillosos, también se deben a esos cambios de narrador. Aquí vamos a dar otro pequeño fragmento del capítulo 2. Una noche a eso de las 11, ambos fueron despertados por el ruido de un caballo que se detuvo exactamente frente a la puerta. La criada abrió el ventanuco del desván y estuvo hablando un rato con un hombre que respondía desde la calle. Venía a buscar al médico. Traía una carta. Nastasie bajó los escalones temblando de frío y fue a abrir la cerradura y los cerrojos uno tras otro. El hombre dejó su caballo y, siguiendo a la criada, entró inmediatamente tras ella. Sacó del interior de su bonete de lana, con mechones grises, una carta envuelta en un pedazo de tela y la presentó atentamente a Charles, quien se apoyó de codos en la almohadilla para leerla. Nastasie, cerca de la cama, sostenía la luz. La señora, por pudor, permanecía vuelta hacia la calle, dándole la espalda. La carta, sellada con un pequeño sello de lacre azul, rogaba al señor Bovary que partiera inmediatamente hacia la granja de los Bertaux, donde tenía que curar una pierna rota. Ahora bien, de Tostes a los Bernoc hay por Longeville y Saint-Victor sus buenas 6 leguas. La noche era oscura. La señora Bovary, nuera, temía posibles accidentes para su marido. Decidieron pues que el mozo de mulas tomaría la delantera. Charles partiría 3 horas después, cuando saliera la luna. Los de la granja mandarían un chico a su encuentro para que les enseñase el camino y abriese
los cercados ante él. Aquí Charles, como entiendo, está todavía casado con su esposa y va a entablillar la pierna rota del papá de Emma. Ahí es donde empieza la historia. Después llega y ¿es usted doctor?, le pregunta a un chico, y después de oír la respuesta de Charles, tomó sus suecos en la mano y púsose a correr ante él. No era médico, era oficial de sanidad. Pero bueno, aquí va y pues conoce a Emma, que es pues muy hermosa. Una mujer con un vestido de paño de merino azul, guarnecido con 3 volantes, apareció en el umbral de la casa para recibir al señor Bovary, a quien hizo entrar a la cocina donde llameaba un gran fuego. Alrededor hervía el desayuno del personal en aquellos tarros de tamaños distintos. Algunas piezas de ropa mojadas estaban puestas a secar dentro de la campana de la chimenea. La pala, las tenazas y el pico del fuelle, todo del tamaño colosal, brillaban como acero pulido, mientras a lo largo de las paredes se extendía una abundante batería de cocina en que espejaban desigualmente las llamas claras del hogar, junto con los primeros resplandores del sol que entraban por los vidrios cuadrados. Charles subió al primer piso para ver al enfermo. Entonces, bueno, en estas circunstancias se conoce Charles Bovary a Emma. Hablemos un poco de Flaubert, qué es lo que podemos saber de él. Bueno, aquí es importante, su padre, Achille Cleofas se llamaba, y Anne Justine se llamaba su madre, Floriot, su apellido de soltero de su madre. Su padre, fíjense qué interesante, fue cirujano, jefe del hospital de Rouen. Obviamente sirvió como modelo para el personaje del doctor Larivière en Madame Bovary. Su madre no estaba emparentada con estaba emparentada con algunas de las familias más viejas de Normandía. Y vamos a un corte y seguiremos hablando, leeremos fragmentos de las cartas. Adiós y regresamos. Ya estamos de regreso y hablemos un poquito miren, fíjense que el 15 de mayo de 1832, Gustave Flaubert ingresó al Colegio Real de Rouen y ahí cruzó el octavo grado. Hay cosas muy, muy de la historia personal de Gustave Flaubert que están en su obra, por supuesto, como de todos los autores, ¿no? Luego siguió sus estudios en el Instituto de Rouen sin demasiado entusiasmo, no creo que le gustara tanto la escuela. En el colegio era considerado un irresponsable, ¿no? Sin embargo, inició en la literatura a la edad de 11 años. Durante el verano de 1836 conoció a Elisa Schinsinger en Trouville. Ese encuentro lo marcó bastante, cosa que reflejó muchos años después en La educación sentimental, una de sus novelas preciadas, ¿no? Ya cuando terminó la escuela en agosto del 40 más o menos, superó
pues esa etapa. Pasó el examen de bachillerato de ese entonces, ¿no? E inició sin demasiada convicción los estudios estudió Derecho, se fue a París e inició estudios de Derecho, claro. Flaubert en su juventud estaba como lleno de vigor y a pesar de... era muy tímido Flaubert. Tenía cierta gracia en sus conversaciones. Era muy entusiasta también, individualista y aparentemente pues no tenía ninguna ambición, ¿no? Eso parecía ahí. Pero bueno, conoció a Víctor Hugo, viajó a los Pirineos y a Córcega en el 41 más o menos. Pero bueno, ya en junio de 1844, Flaubert amaba el campo y detestaba la ciudad. Eso lo llegó a decir en las cartas. Dejó los estudios de Derecho con el pretexto de reponerse de un acceso de epilepsia. Él padeció epilepsia toda su vida, mal que siempre se esforzó en ocultar, claro. Y abandonó París para regresar a Croiset, cerca de Rouen, donde vivió con su madre y más tarde con su sobrina. Bueno, esta propiedad, una casa muy agradable, parcelada a orillas del Sena, fue el hogar de Flaubert hasta el fin de su vida. Ahí vivió en esa casa. Hay una fotografía por ahí del gabinete de su estudio donde él escribía, a ver si Paquito la encuentra al ratito y la podemos ver. Aquí también fue donde comenzó a escribir sus primeras obras literarias, ahí fíjense qué interesante, una casa muy agradable, a orillas del Sena, cerca de Rouen, en Croiset. En el 46, 2 años después de que se instalara ahí, murió su padre y su hermana. 2 meses después que enfermaran, Flaubert se hizo cargo pues de la sobrina. Y en ese año, déjenme les digo, comenzó una, dicen por ahí, tormentosa relación con Louis Colette, que bueno, aquí en el libro aparece un retrato de Louis Colette, que era una poeta muy famosa, que duró 10 años su amorío, su relación, ¿no? Flaubert fue amante de Louis Colette. Louis Colette estaba casada. Y bueno, de ahí resultó una importante, pero muy importante correspondencia. Ahí vale la pena que leamos alguna carta de por ejemplo, empezó en 1846. Las cartas que le dirigió fueron preservadas según Émile Fouquet. Esta relación fue el único episodio sentimental de importancia en la vida de Flaubert, que nunca se casó. En París asistió a la Revolución del 1948, que observa con una mirada bastante crítica. Eso sí, Flaubert era muy inteligente, como se dice en la educación sentimental, en su novela, ¿no? Durante el Segundo Imperio francés, frecuentó los salones parisinos más influyentes y entre otras personas se relacionó con George Sand. Hay una observación que hace Julian Ball
Julian Barnes, el inglés que escribe El loro de Flaubert, la novela, a mí me encanta esa novela, que dice que cuando va a visitar Rouen, ve una ambulancia que se llama Ambulancia Flaubert, a lo que él dice, ahorita se los voy a citar en un momento, porque es muy curioso. Flaubert, amigo de George Sand, que era mujer, ¿se acuerdan? Le dijo, a mí no me interesa como curar la gente, y George Sand decía, yo quiero darles consuelo. Entonces Julian Barnes dice en su novela, la ambulancia debía decir George Sand, no Flaubert, ¿no? Bueno, en Rouen seguramente todo se llama Flaubert, la avenida de Gustave Flaubert, etc. Bueno, en 1846 empieza esta relación, pero me interesa en un momento más acercarme a las cartas del 51 en adelante, porque era cuando ya estaba escribiendo Madame Bovary. Eso es muy, muy importante. Yo les recomiendo que lean Madame Bovary con mucho cuidado y después revisen la vida de Gustave Flaubert. Para aquellos a quienes les interesa lo biográfico en las novelas de los autores. Estoy dando un seminario ahora sobre escritura creativa y sobre creación literaria. Y hablábamos de cuál es la importancia de saber quién fue el autor, qué hizo, qué no hizo, porque seguimos, ¿no?, a los autores en su vida, además de haber leído sus obras, ¿no? Hay quien dice, con su obra basta, pero no, ahí vamos a perseguir la biografía del autor para saber más cosas. A mí me gusta, lo confieso. Bueno, vamos a buscar de 1851 en adelante, ya de 52. Aquí, bueno, pero será importante también leer la primera carta que le escribió a Louis Colette. Son unas cartas de amor tremebundas. Y creo yo que esta es la 2. Aquí está la 1. Miren, la primera. Leo la correspondencia, la carta que Gustave Flaubert le escribe a Louis Colette, aquella poeta ya famosa en ese tiempo. Hace 12 horas estábamos juntos. Ayer, a estas horas te tenía en mis brazos, ¿recuerdas? Qué lejos queda ya. Ahora la noche es cálida y suave. Oigo cómo se estremece al viento el gran tulipero bajo mi ventana, y cuando alzo la cabeza veo cómo se mira la luna en el río. Allí están, mientras te escribo, tus zapatillitas. Las tengo ante los ojos y las miro. Acabo de guardar a solas y bien encerrado todo cuanto me regalaste. Tus 2 cartas están en la bolsita bordada que leeré cuando haya lacrado la mía. Para escribirte no he querido usar mi papel de cartas. Está orlado de negro. Ninguna tristeza debe ir de mí hacia ti. Quisiera hablarte solamente de dicha y rodearte de una felicidad tranquila y continua para pagarte un poco de todo lo que me has dado a manos llenas con la generosidad de tu amor. Temo ser frío, seco, egoísta, y Dios sabe si bien, sin embargo, lo que sucede en este momento dentro de mí. ¡Qué recuerdo! ¡Y qué deseo! ¡Ah, nuestros 2 estupendos paseos en la Calesa! ¡Qué hermosos! Sobre todo el segundo con sus relámpagos. Recuerdo el color de los árboles iluminados por los faroles y el balanceo de los muelles. Estábamos solos y éramos felices. Yo contemplaba tu cabeza en la noche, la veía a pesar de las tinieblas.
tus ojos te iluminaban todo el rostro. Me parece que escribo mal. Vas a leer esto con frialdad. No digo nada de lo que quiero decir, y es que mis frases chocan como suspiros para entenderlas. Hay que colmar lo que separa una de otra. Lo harás, ¿verdad? Soñarás con cada letra, con cada signo de la escritura, como yo al mirar tus zapatillitas pardas. Pienso en los movimientos de tu pie cuando las llenaba y las calentaban. El pañuelo está dentro. Veo tu sangre y quisiera que estuviera rojo de ella. Fíjense qué despedida. Vamos, un beso, rápido, ya sabes cómo, de los que dice Ariosto, y otros más, y también, después bajo la barbilla, en ese sitio que me gusta de tu piel, tan suave en tu pecho, donde apoyo mi corazón. Adiós, adiós. Todas las ternuras que quieras. Vamos a un corte para tomar café y reponerme de esta carta. Regresamos. Y es el momento de figuraciones mías, mi columna de esta semana. Ese animal extraño que nos persigue se llamó esta vez. Muchas veces he visto el olvido como una de las armas letales para no volver a sitios que no deseamos, a sucesos, a personas que nos hicieron tropezar, avergonzarnos, humillarnos o al menos a situaciones que no queremos volver a vivir. Porque también hay que notar que las cosas que olvidamos muchas veces no han de volver a presentarse ni con la palabra que las nombra. Y aunque su palabra sea dicha en nuestra cercanía, aún así no han de volver. Esa es la verdadera muerte de algunos o muchos fragmentos de nuestra historia. Y habrá alguien que tenga ese recuerdo nuestro borrado, muy claro en su memoria, otra persona, y aunque no lo venga a referir, a relatar, no aparezca ni empujones en nuestra memoria. Hace días conversaba con dos de mis hermanas y con uno de mis hermanos, que por lo regular en esas reuniones para comer o tomar café suelen aparecer los recuerdos de la niñez y los acontecimientos de los que nos reímos o abundamos para traer lo vivido a nuestros momentos juntos. Eva, mi hermana, recordó un pasaje que me impresiona y que me parece un momento casi trágico, que si bien estuvo en mi vida, no puedo percibirlo en la memoria. No lo recuerdo. Una noche yo iba llorando a la llegada de una tormenta con truenos y relámpagos y corría de su mano rumbo a la casa, y aquella lluvia en la carrera sin abrigo alguno me dificultaba la respiración. Estela y Polo, mi hermano, refrescaron el recuerdo del que yo era el centro. Me veía un niño de 4, tal vez 5 años llorando bajo la lluvia como un niño desamparado, y luego en casa, alrededor del fuego, ya aliviado. Le sorprendía que no podía recordar yo el hecho. Más bien recordaba anteriores relatos familiares en los que también se llegó a referir ese mismo suceso. La memoria me salvaba de aquel suceso que debió ser una herida en mi vida. Lo había borrado como otros sucesos se han borrado, sin que por eso cesara el efecto que solo el inconsciente reconoce y actúa. Aunque borrado, puedo hacer un retrato de mí niño acechado por la muerte, y más me impresiona y desconcierta. Mientras escribo ahora trato de imaginar la escena escuchando la Sinfonía número 3 de Henry Gorecki, y me interrumpo y me exalto. Desearía que volviera el recuerdo para verlo y comprender un poco más. No vuelve, ni ha de volver, y seguiré creyendo que la memoria me ha salvado, o al menos me ha negado recordar un suceso trágico de mi vida del que sobreviví.
Lupita Campos, mi amiga, me preguntó un día por qué en una entrevista que me hizo mi también amiga Rita Gironés, a su pregunta si me arrepentía del año de mi vida o de algún tiempo, y mi respuesta sí. Si me arrepentía de algo, ¿no?, en mi vida. Sí, me arrepiento de haber conocido y amado a ciertas personas. Esa fue mi respuesta. A mi amiga le inquietaba aquella respuesta y amablemente me pedía una explicación. Se la di, suscribiendo mi derecho a arrepentirme, incluso de arrepentirme de lo que en algún momento tuve que escribir. Pero en lo que en ese momento no pensé fue en el olvido y el recuerdo de lo que mi arrepentimiento quería borrar de la memoria, y conscientemente no lo lograba. La memoria es enemiga del arrepentimiento, o de su contraria, la nostalgia endulzada. Ahí podemos ver lo indomable de la memoria. Ahí está lo imposible de recordar u olvidar lo que se ha vivido a capricho nuestro. La memoria pone en la mesa lo que puede parecer que otro ser nos la ha devuelto, o desaparece algunos momentos de nuestra historia. Y muchas veces que al escribir no inventamos, sino es la memoria que nos pone enfrente algunos trastos de los que no recordamos, y así escribimos lo que creemos haber inventado, sin saber que aquello puede ser autobiográfico y emergido de lo que estaba en el olvido. ¿Cuántos momentos en los que sucedieron cosas, en los que hubo hechos importantes, ya no se recuerdan? ¿Y por qué vuelven otros que no nos importa su recuerdo? Misteriosa es la memoria, que devuelve o no lo que queremos recordar, o lo que no quisiéramos recordar. De ese misterio que está entre la memoria, la imaginación y la habilidad técnica, está hecha la obra de un artista. Porque sin preguntárselo, crean alguna pieza de la que nunca sabrán su origen. Y aunque también, eso hay que decirlo, no hace falta saberlo cuando ésta ha sido terminada, y tiene la belleza necesaria para hacer una obra de arte. O bien, el origen es totalmente evidente, como el famoso cuadro Guernica de Pablo Picasso, que fue creada igual a cuando se copia una escena de la realidad. La pieza tuvo su origen en el bombardeo nazi al pueblo de Guernica por contubernio entre Franco y Hitler. Y cuando le preguntaron al artista en algún momento a algunas autoridades si él había hecho el cuadro, Picasso respondió: no, lo hicieron ustedes. Y aquí me viene también la idea que cada obra tiene sus motivos, porque la memoria nos somete. Y Guernica es un cuadro que se opone al olvido y obliga a la memoria que recuerde la infamia de dos monstruos que no debemos olvidar para no permitir que vuelvan nuevos hombres que asesinen desde la infamia. A veces la memoria es sabia y otras de una crueldad que no entendemos. La entenderán o no otros que la estudian. Mientras tanto me pregunto, ¿cuántas cosas he olvidado que hubiera querido recordar? ¿Y cuántas cosas recuerdo que no me sirven de nada, ni para la escritura, ni para la vida, y desearía ponerlas en el basurero de mi propia historia? Ese extraño animal que nos acompaña o nos persigue, es un animal, la memoria. Hasta aquí la columna. Seguimos hablando de Gustave Flaubert. Y bueno, valdrá la pena darle una vueltecita a una carta que se escribe en un sábado por la noche en Crozet, el 24 de abril, fíjense que sería su aniversario de la carta, 24 de abril de 1852, ya Flaubert estaba escribiendo Madame Bovary. Ahí va.
Ah, estoy contento. Ha sido un buen despertar, querida Luise. Y hoy he terminado mi tarea y es temprano aún. Voy a charlar contigo conforme a tus deseos, el mayor tiempo posible, pero primero deja que empiece a abrazarte muy fuerte contra el corazón de alegría ante tu premio. Pobre querida mía, qué feliz soy de que te haya ocurrido un acontecimiento agradable. Luis Colette acababa de ganar un premio, de poesía, por supuesto. La jeta del filósofo esfumándose en el momento en que van a leer tu nombre es de una comicidad de excelente gusto. Si no he contestado antes a tu carta doliente y desanimada, es porque he tenido un gran exceso de trabajo. Anteayer me acosté a las 5 de la mañana y ayer a las 3. Desde el lunes pasado he dejado todo lo demás y toda la semana he trabajado exclusivamente en mi Bovary. Fastidiado por no avanzar, ahora he llegado al baile. ¿Recuerdas la escena del baile? He llegado al baile, que empezaré el lunes. Espero que vaya mejor. Desde que me viste he escrito 25 páginas peladas, 25 páginas en 6 semanas. Han sido duras de pelar. Mañana las leeré en Builet. Por mi parte, las he trabajado tanto, copiado, cambiado, manejado, que de momento no me entero de nada. Creo, no obstante, que son consistentes. Me hablas de tus desánimos, si pudieses ver los míos. No sé cómo a veces no se me caen los brazos del cuerpo de cansancio y cómo no se me hace papilla la cabeza. Llevo una vida áspera, desierta de todo goce exterior y en la que nada tengo para sostenerme más que una especie de rabia permanente que a veces llora de impotencia, pero que continúa o es continua. Amo mi trabajo con un amor frenético y pervertido, como una seta de silicio que le rasca el vientre. A veces, cuando me encuentro vacío, cuando la expresión se niega a venir, cuando después de haber garabateado largas páginas descubro que no he hecho ni una frase, caigo sobre mi diván y allí permanezco alelado en un pantano interior de hastío. Me detesto y me acuso por esa demencia de orgullo que me hace jadear en pos de la quimera. Un cuarto de hora después, todo ha cambiado. El corazón me late de alegría. El miércoles pasado tuve que levantarme e ir en busca de mi pañuelo. Las lágrimas corrían por mi rostro. Me había enternecido yo solo al escribir y gozaba deliciosamente con la emoción de mi idea, con la frase que la expresaba y con la satisfacción de haberla encontrado. Es larga la carta. Más adelante va a seguir hablando de las dificultades que tenía para escribir la novela de Madame Bovary. Entonces, pero bueno, ya vieron qué clase de amor había allí en Gustave Flaubert. Vamos a tomar café y regresamos. Vamos a un corte, no tardamos nada. Ya estamos de regreso. Aquí vamos a ver que no nos interfiere aquí la transmisión en el teléfono. Y bien, ya decíamos que realmente Flaubert vivió momentos en la historia muy importantes, pero no hay que olvidar, hay una etapa
una etapa donde ya publicó en la editorial Charpentier los 3 cuentos. Recuerden que es los 3 cuentos, que es un libro muy famoso, Un corazón sencillo, La leyenda de San Julián el Hospitalario y Herodias. Esa etapa fue muy interesante porque escribía esos cuentos y ahí pasaba el resto de sus días trabajando incansablemente. Era un hombre trabajador, cuidaba sus frases, sus palabras de una manera acuciosa. Había iniciado, fíjense, un momento muy interesante. Ya estamos en el 77. Ya había escrito Salambó. Bueno, no lo terminó, lo escribía, pero lo terminó hasta en 1862, a pesar de que interrumpía su trabajo. No era muy ordenado siguiendo una novela, ¿no? Escribía otra cosa también, creo que como lo hacen muchos escritores. Tuvo una amistad íntima con George Sand, ya dijimos, con la que mantuvo una correspondencia de inmenso interés artístico. Hablan de la creación mucho, y de vez en cuando se veía con conocidos suyos parisinos como Émile Zola, con Alphonse Daudet, Iván Turgenev, Edmond Rostand y Jules Goncourt. Con Turgenev, fíjense qué curioso, Turgenev desde Rusia le mandaba caviar, o salmón también. Le mandaba en el tren a Flaubert esas comidas deliciosas de los rusos. Y bueno, tuvieron una amistad muy entrañable. Nunca dejó de trabajar durante muchos años La Tentación de San Antonio, que es una obra maestra. En el 74, más o menos, él quiso ser dramaturgo, quiso también escribir teatro, pero en 74 recibió una gran decepción y un desengaño con el fracaso de su obra que se llamó El Candidato. No es fácil, que se puede escribir todos los géneros. Hay una parte donde hablan de su fetichismo, ¿no? Lo señala Vargas Llosa en su orgía, La orgía perpetua, un estudio profundo sobre Madame Bovary, sobre el personaje. Dice que Flaubert era un fetichista de los botines de mujer. ¿Se acuerdan que en la primera carta que leí hace un momento hablaba de las zapatillitas, ¿no? Bueno, ya dijimos que fue contemporáneo de Baudelaire, y como él ocupa una posición clave en la literatura del siglo XX. Qué interesante. Ahora, los llevan a juicio a los dos. La defensoría de Flaubert gana el juicio por Madame Bovary y Flaubert lo pierde. Entonces, no sé, me apetece a mí la requisitoria y la defensa y la sentencia, pero es un texto, señores, Madame Bovary amó a su marido, se esforzó en amarle. No, desde el principio hubo lo que podíamos llamar la escena de la iniciación. A partir de aquel momento otro horizonte se abre ante ella. Va contando la novela y va escandalizándose en esta denuncia el abogado, no sé el nombre, y cita, ¿no? No la lean toda, dice, ¿no? Un día abre el secreté de Rodolphe y hay el retrato de Rodolphe, se refiere a Charles Bovary.
sus cartas y las de León, ¿y creen ustedes que el amor va a sucumbir entonces? No, se excita al contrario. Trata de tonto a Charles Bovary, el acusador, y después de su muerte, él dice que debería llamarse Historia de los adulterios, y su enamoramiento de Bovary, de Emma, con Rodolphe, los llama caídas. Hace una acusación, pues, muy informada, pero la defensa todavía es mejor. Es muy larga, y aquí en este libro está. Esta cosa pecaminosa, lo del baile, ¿no? Critica esa manera de narrar de... Al día siguiente, a mediodía, Rodolphe llegó ante la puerta de Charles con 2 caballos señoriales. Uno llevaba penachos de rosa sobre las orejas y una silla de mujer de piel de gamuza. Eso es la novela. Rodolphe se había calzado altas botas flexibles, imaginando que ella no habría visto nunca semejantes. En efecto, Emma quedó encantada por su porte en cuanto le vio en el rellano de la escalera. Y bueno, después dice este hombre, dice: cuando se hubo levantado, cuando después de haber sacudido el cansancio de la voluptuosidad, regresó al hogar doméstico, a aquel hogar donde iba a encontrar a un marido que la adoraba, después de ir a dar unas vueltas en caballo con Rodolphe, ¿no? Y dice, como que Emma debía sentirse culpable por eso. ¿Fue acaso el sentimiento del remordimiento lo que sintió ante los ojos de aquel marido engañado que la adoraba? ¡No! Con la frente alta entró de nuevo en su casa, glorificando el adulterio. Es un juicio interesante, aquí podemos leerlo, y que al final, bueno, hablan del pecado, y la defensoría me encantó. Está muy, muy interesante, porque le da un rodeo hacia lo que podría decirse que es la libertad, ¿no? Sin duda, estamos ante un novelista de los mejores de la historia. Ahora, ¿qué es lo importante de esta novela? El escándalo que provocó, pues no. Obviamente las mujeres se identificaban secretamente, las mujeres de su época se identificaban con Emma. Pues es que ella se enamoraba y se enamoraba ya, ¿no? Hay algo ahí parecido al Don Juan Tenorio y algo parecido a lo que ocurre también es algo quijotesco. Recuerden que Emma aprendió el amor en las novelitas rosas, en las novelas rosas que prestaban en los estanquillos que había en Francia en ese entonces. Ella estuvo en el internado de las... no sé, estuvo en un internado. Y lo único que hacía era leer novelas rosas de amor y de... sucedidas en París, hombres guapos, mujeres bien vestidas que iban a la ópera, historias de amor con finales felices en París, etcétera, etcétera, etcétera. Como el Quijote leyó novelas de caballería y se quiso sentir caballero. Algo hay de eso en Emma Bovary. Y bueno, sin duda, tuvo una influencia tremenda también. La orfandad que Eva vivió. No, claro que no se justifica el adulterio. Ella lo paga con la vida, se envenena, ¿no? Hay que recordar algo, miren. Lo único que Flaubert vio real y que está en su novela, ¿saben qué es?
La botica fue lo único real que aparece en la novela que Flaubert vio. Todo lo demás fue una invención. La invención de una aldea completita, ¿no? Y claro, hay rasgos autobiográficos de Flaubert, eso no está en discusión. Pero me parece que no puede uno dejar de no hay un ¿cuál es el valor de la novela y del personaje? Habrá que identificarlos, habrá que leer la novela. Hay mucho que hablar de Gustave Flaubert y se nos llega la hora de terminar este programa y a lo mejor hagamos una segunda parte, nada más para hablar del momento en que escribe Madame Bovary y que lo refieren las cartas a Louis Colette. Pues me despido con un último fragmento que es el final de la novela. Desde la muerte de Bovary, 3 médicos se han sucedido en Yonville sin lograr imponerse, pues el señor Homais ha hecho a todos ellos una afortunada competencia. Tiene una clientela fabulosa, la autoridad se hace de la vista gorda y el público le protege. Acaba de recibir la Cruz de Honor. Recuerden, amigos, si alguien en la mediocridad recibe una Cruz de Honor, allá él, que en su conciencia quede. Yo soy Neftali Coria. Hasta la próxima.